Oye, el domingo pasado el gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de incentivos fiscales para lo que los capitalinos pues puedan aprovechar estos primeros meses del año, que van desde apoyos hasta los grupos vulnerables, hasta ayudas a los damnificados de los sismos del 2017. Para explicarnos a detalle este mecanismo, las fechas y cuáles son los descuentos que podremos obtener los capitalinos, queremos darle las gracias. Está en la línea telefónica Roberto Carlos Fernández González, él es titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en la Ciudad de México. Muy buenos días, tesorero. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la llamada. Pues el anuncio que hizo el gobierno capitalino sería con la intención de apoyar a la economía familiar, pero también apoyar a la economía en la Ciudad de México. ¿De qué se tratan estos beneficios fiscales? Son beneficios, primero, para las personas físicas, para los contribuyentes que son propietarios, por ejemplo, de una casa o de un vehículo, y en el cual consisten básicamente en dos grandes beneficios. El primero tiene que ver con el predial, y es un descuento que se estará otorgando por el pago anual anticipado del 8% si este pago se efectúa en el mes de enero. En el caso de efectuarse en el mes de febrero, el descuento es del 5%, y ese aplica para cualquier persona. En febrero en febrero terminaría el descuento en el caso del predial, estamos hablando, ¿cierto? El predial, así es. Para el caso de la tenencia, tenemos los primeros 3 meses, de enero a marzo, para poder obtener el subsidio, es decir, no pagar la tenencia de aquellos autos cuyos propietarios sean personas físicas o morales sin fines de lucro, cuyo vehículo no rebase un valor de 250,000 pesos ya depreciado e incluyendo IVA. Y en ese caso no pagarán tenencia, solo pagarán los derechos por refrendo. Y para el caso de los que sí pagan tenencia porque tienen un valor mayor a 250,000 pesos, también tenemos una buena noticia, que es cambiamos la forma en la que establecemos la cuota para la tenencia y pasamos a una cuota fija del 3%. Cuando anteriormente teníamos una cuota escalonada que podía llegar para automóviles de muy alto valor, pues hasta prácticamente un 19%. De tal manera que lo hicimos mucho más sencillo y más económico. En el caso de las personas que sí obtienen, que sí tienen el derecho a obtener este subsidio del 100% en impuesto de la tenencia, se paga solamente, nos decía, este refrendo. ¿Cuál será el monto para este año? Son aproximadamente 380 pesos. Es muy sencillo obtener su línea de captura con su número de placa. Entran a la página de la Secretaría de Finanzas, www.finanzas.cdmx.gov.mx. Ahí revisan, ponen su placa, ponen para el caso de la tenencia 2020 y automáticamente les arrojará si son beneficiarios o no del subsidio. Y una vez que vean que son beneficiarios, generan la línea de captura para pagar el refrendo. Tesorero, y en el caso de los grupos vulnerables, ¿cuáles son los beneficios? Tenemos varios, entre ellos el principal, que tiene que ver con personas adultas mayores principalmente, pero también con jubilados, pensionados, viudas, huérfanos pensionados, madres solteras, personas con discapacidad permanente. Hay, para el caso del predial, un beneficio que depende del valor del inmueble. En el caso del sector empresarial... Mire, nada más permítame el tema del predial. Si su inmueble es de menor a 2,140,000 pesos, estas personas de estos grupos vulnerables pagarán una cuota de solamente 50 pesos bimestrales de predial. ¿Hay alguna fecha límite de tiempo para hacer acreedores este beneficio? No, esta aplica todo el año. Todo el año. Si su inmueble es mayor, tendrán una condonación del 30%. Además, estas mismas personas de estos grupos vulnerables tienen derecho a una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos de agua. Entonces, tenemos esas cuestiones. Para el caso de los grupos empresariales, también tenemos un beneficio importante que tiene que ver con el impuesto predial, el impuesto sobre nómina. El 45% de descuento de condonación a aquellas empresas que estén iniciando actividades, que estén en su primer año, que acaban de ser conformadas. Es decir, si su primer año de ejercicio fiscal. Primer año de ejercicio fiscal, y aquellos que ya tengan varios años operando, se incrementan su planta laboral. La cantidad de empleados que tienen en un 25%, tendrán un descuento del 20% de nómina,
Y dependiendo, también tenemos otros beneficios que tienen que ver más bien con cuestiones ambientales. Pueden optar por un descuento entre 20 y 40% de impuesto sobre nómina a aquellas empresas que adquieran sistemas, equipos o materiales para reducir las emisiones contaminantes, que puedan reprocesar o que puedan reciclar sus residuos. Tesorero, y antes de que se nos termine el tiempo, muy importante también mencionar que las asociaciones civiles también están contempladas dentro de estos beneficios. Sí, claro, hay una reducción del 100% de predial y de agua siempre y cuando se obtenga la constancia con la que se acredite que se realizan actividades de asistencia privada, ¿no? Y bueno, recordar, se retoma pues este mismo beneficio del ejercicio anterior, poder utilizar la tarjeta de crédito para hacer pagos a meses sin intereses y bueno, poder también hacer el pago en línea, tesorero. Así es, tanto en pago en línea, con tarjetas de crédito a meses sin intereses, como en más de 8.500 puntos de recaudación que tenemos. Todos los bancos, todas las tiendas de autoservicios, departamentales, tiendas de conveniencia, farmacias, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, pues esperemos que la gran mayoría, o por lo menos muchos capitalinos, pues aprovechen estas primeras semanas, estos meses del año, para estos beneficios fiscales que ofrece el gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Carlos Fernández González, tesorero de la Ciudad de México, por esta información. Lo seguimos muy pendientes también a través de las redes sociales de la Secretaría de Finanzas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias y muy buenos días.